¿Cuándo? ¿Y tú viste el live que hizo Jennifer, la ex de Alex Pasola? No, pero esa gente, lo que es Alex Pasola y Cuca están pasando. ¿Tú sabes qué ella dijo en el live? Ella dijo de que ella asegura que cuando ella estaba desmintiendo a Alex Pasola porque dijo que no, él se negó cuando le hicieron una entrevista. Entonces ella dijo en el live, ella dijo que Alex Pasola, que cuando ella lo encontró, él estaba, Cuca estaba agarrando la banana de Alex Pasola. No relaje. Sí. No, pero yo te voy a decir y que algo. ella tiene prueba de eso y que si ella tira eso al aire, es que va a quedar No tiene infección. prueba nada, ya lo había tirado. Lo había tirado. Si había tenido la banana de que en la boca y que estaba lo había tirado. Y que estaba de que bien. Y que todo lo que habló fue mentira. Oye, al final, como yo dije en el primer video, todo fue un montaje y ahora están de que tratando de despistar a la gente, ¿me entiendes? Pero todo fue un montaje, ¿me entiendes? Sí, entonces, lo que te quiero decir antes que empecemos el tema, antes que empecemos... Vamos a empezar ya, ¿verdad? Antes que empecemos a grabar, sí. Vamos a empezar ya. Todo eso fue un montaje. ¿En serio? ¿Qué pasó? Producción, que ya estamos en vivo. Oye, no relaje. Eso no se hace. Wow. Ay, mi madre. Ahora no, pero no haya dicho... No. Que le des para allá. Y yo hablando así. Ay, no. No me hagas eso, chico. Esto es un tema orgánico. Aquí no se corta. Yo no hablé mal tampoco. Aquí no se corta nada. Olvídate de... Sabes que yo respeto mucho. Soy muy Nadie habló mal de Cuca ni de Alex Pasola. Ok, vamos a esto. Hello, muy buenos días. Aquí Comando 911, directamente desde Nueva York para el mundo. Aquí estamos hoy con La Puntual. Hola, buenos días. Aquí buenos días porque es temprano. Es temprano. Bueno, mi gente, le estamos dando seguimiento al caso de Cuca y Alex Pasola. Alex Pasola y Cuca. Como le había dicho en el primer video, se lo voy a dejar ahí arribita, el que no lo ha visto, para que lo vea, pero luego, ya después que tú veas esta segunda parte del video de Cuca y Alex Pasola. En el primer video hablamos que todo era un montaje, que todo era eso. Y por cosas de la vida, en los dueños del circo y diferentes medios, iba a decir miedos, porque es que ahí en el circo hay una que da miedo con un pajón y una cosa. Ay, Dios mío. Da miedo. Bueno, no estoy diciendo de que vieron este canal, porque nosotros estamos empezando, ya ustedes saben. No. Y vamos para arriba, pero por casualidad en esos programas, lo mismo que nosotros dijimos, espérate, lo mismo que dijimos, perdón, puntual, en el programa, eso mismo dijeron ellos, qué coincidencia. Y el de nosotros fue el primero, porque nosotros vivimos aquí en el Bronx. Nosotros nos enteramos el mismo al instante de eso. Al instante. Porque los chismes corren. De una vez, porque es que no viven muy lejos de nosotros. Ellos viven en el Bronx, nosotros vivimos cerca de ellos. Y tú sabes, nos dimos cuenta el mismo día. Bueno, pues, ¿qué me tiene que decir puntual? Dime, cuéntame, que me estaba hablando de un like que subió la mujer, porque ahora quiere decir que baje el fuego. No, ya estaba hablando porque la gente se la está comiendo, están hablando muy mal de ella, porque ya la gente sabe o están especulando que es todo un montaje para buscar sonido. Porque como tú de momento, oye, ya ella está haciendo party de todo, yendo a la discoteca. Igual Cuca y Alex Pasola por igual. Vuelvo y reitero, como yo le había dicho a ustedes en el otro video anterior, Camán, en Octopus, estaban en Brasiles también, haciendo party, que son discotecas, que tú tienes 3 meses con anticipación para organizar un party. ¿Me entiendes? Puede ser, como le digo yo a La Puntual, que ella dijo que ella no tiene necesidad de buscar sonido. Pero no es sonido, pero está buscando el dinero, el billete. Porque la gente sabe que a través del sonido se busca el billete y viene la promoción y la cosa. Aquí lo que no estamos de acuerdo es lo de la niña y eso, que lo que pasó.
cuando viene a ver, la situación pasó de verdad y se salió de control. Ellos no pensaron eso. Puede ser también. Pero él está allá en la casa todavía. ¿Y por qué está durmiendo ahí? Porque es que yo paso por ahí todos los días cuando llevo a mi hijo a la escuela. ¿Ustedes me entienden? Eso está... Perdón, estamos hablando ya algo personal de Comando 911. Sí, Comando 911 tiene hijo. Cuando lo llevo a la escuela, yo veo el Jeep parado ahí. Entonces, puntual, oye, lo más lindo. Ese Jeep va a coger un valor. No, que ya lo están vendiendo, ¿tú viste? Supuestamente, di que vendiendo. Oigan la historia del Jeep que salió en la película. Ya nos desviamos. No nos estamos desviando porque algo que tiene que ver. Oigan el Jeep, ellos subieron un video y también tiene di que se vende. Y cuando tú llamas, di que el Jeep más popular de Nueva York, el que lo quiera tener, se está vendiendo. Y cuando tú llamas al número del Jeep puntual, lo que sale es un dealer. Sí, buenas. Dealer tal y tal y tal. Un dealer. Están haciendo esta promoción con el Jeep. Me imagino que lo están vendiendo como nuevo. No, haciendo... Que no, el Jeep no lo están vendiendo. Es un aparataje. Un aparataje, okay. Cuando tú marcas el Jeep, lo que sale es un dealer. Un dealer. Eso es dándole promo al dealer. Dándole promo al dealer. Entonces yo dije, no, está bien, yo pensé que era el Jeep. Y ahí mismo viene el dealer y te dice, pero nosotros tenemos de ese mismo Jeep. Sí, tenemos esto, tenemos aquello, y no te quieren dejar soltar y vuelven y te llaman para atrás. Un lío. Coño, entonces, ¿cómo van a decir que no es un montaje, entonces? Que no vengan con eso. Que está bien que es promotor, que esto. No, pero es como dicen los seguidores de nosotros, que lo pueden ver abajo en los comentarios. Un promotor, que esto, que aquello. Pero él, antes de que pasara el problema y la cosa, él tenía el Instagram privado, bloqueado. Lo tenía. Y después lo puso público. Después del problema. Y no tenía... Y la mujer, ¿cómo que se llama? Y no tenía ni 1000 seguidores. Jennifer. 800 y pico de seguidores era lo que tenía. ¿Tú sabes cómo era Jennifer normal también la mujer? Ahora es Jennifer la más viral. Ya está el nombre, le están robando a Yailin. Ay, Dios mío, perdóname. Dios mío, di que la más viral ahora. La más viral. Entonces ven a Yailin, la más viral, la original, se encojona o esto, aquello. Y la ponen como mala. Ajá. Porque hacía la vaina. ¿Me entiendes? Eso está mal. Y no, que también le pueden tumbar. Mi hermana, sea auténtica. Sea auténtica. El que le buscó el nombre, si fue ella o fue quien sea, muy mal por él. Porque si ese nombre ya como que está cogido. Como que claro, y Cuca, si ustedes no lo saben, ay, Dios, es un hombre. Cuca, a pesar de todo, que dije que si yo que... No, Cuca es un tiguerazo. El que quiera ver a Cuca... Bueno, ahora no, porque ahora ya tú sabes. Está en fama. Es un montaje. Cuca es un tigre, más tigre que todo el mundo, más tigre que nosotros, más tigre que todos los tigres de Lomina, más tigre que Capricornio debiera de hacerle un vaina ya en Lomina, porque él es de Lomina. Cuca es un tiguerazo. ¿Me entienden? Por eso es que el que... Ay, Dios mío. Eso fue... Estamos borrachos. Estamos jangueando, ¡pam! Le dio para eso el humo. Oye, Cuca, ponte una peluca, vamos a hacer esto, que aquello, que si yo qué. Y la vaina se le dio. Pero ya antes de eso, yo no sé, él como que hacía ese tipo de bromas. Bueno, pues cuando viene a ver podía hacer su bromita y su cosa. Y cuando viene a ver puede tener, ¿me entiendes? Puede tener un pajarito oculto en la gaveta o algo. Pero en sí, Cuca... no era una persona que gay ni nada de eso, y menos transexual. Antes que nada, palabra. Cuando me des el chance para yo hablar algo rápido. Dale, dime puntual. Señores, nosotros estamos hablando de este tema, pero sin faltarle respeto a nadie. En especial, yo no tengo nada en contra de los gays. Yo respeto mucho. Muchos de ellos incluso nos siguen a nosotros. Son personas buenas. Como, ¿sabes? Hay personas de toda clase, pero quiero aclarar ese punto para que no vayan ahorita y nos llenen el YouTube de con malos comentarios. Ay, esto y el otro, porque yo sé que es que ellos son una comunidad y se apoyan entre ambos. Quiero aclarar ese punto, por favor. Se apoyan muy bien. Sí. Muy bien, que quieren poner la bandera hasta en la Casa Blanca. Pero sí. Sí, porque después cuando viene a ver dicen que nosotros estamos en contra de eso. Nosotros amamos la comunidad GLBTQ, porque ahora es larguísima. Sí, lo respeto. Lo respetamos mucho y lo queremos. Aquí estamos hablando, no es nada personal. Esto es un programa de entretenimiento
Y pues estamos hablando solamente del caso que pasó a la 1 de la tarde, la película, la movie, que se salió de control. Y pues nada, le hemos dado seguimiento. Y nada, eso es lo que queríamos decirle, que se salió de control todo eso y pues ya ustedes saben. Ahora la persona, ella no había hecho live, ni había sido nada había hecho. Porque las cosas no le salieron como yo quería. No, ese es el problema. Porque ya la gente... Nosotros fuimos los número 1 en hacer ese video. Lo primero Parece mentira en YouTube. Los primeros que lo desmentimos. Y después vinieron los dueños del circo. De ahí y por ahí se fue. Se fue. Muchísima gente diciendo la misma versión que nosotros hablamos. Exactamente. Y nosotros estamos hablando, no es por hablar, estamos hablando porque sabemos que es la así, realidad. Que es con prueba, en verdad. En este programa aquí nosotros hablamos la realidad. Solamente la verdad y la realidad. Sí. Que al final es lo mismo. Incluso hubo una fuente cercana a ti, amistad, también, que te llamó y sí, me llamaron y también yo vi, porque sí. Si ahora mismo alguien que está viendo este video, porque obviamente ya por prestigio no voy a dar la dirección, sabe por dónde vive Ale Pasola, va a pasar por ahí y va a ver G allá parqueado. El G ha estado parqueado ahí del primer día, siempre está ahí. Ahorita dice él que no, no, que yo le dejé el G a la mujer. No. Él anda en el G, todo está bien, el matrimonio está bien, ellos están bien. ¿Me entiendes? Eso fue una película, pero está bien, se le aplaude como quiere esa película porque le salió bien y andaban lo que... No le salió tan bien, lo que andaban buscando por lo menos lo consiguieron. ¿Entiendes? Sonido, por lo menos un chin. Sí, un chin no, eso se regó. Pero eso es mundial. Tienen lo más peor ahora, para mí, sí. Como ser humano. El prestigio vale mucho. Ya nadie va a creer en la ellos. Dignidad. Eso no es... Exactamente. Es más, cuando se trata de meter los hijos ya en eso, ay no. También. Eso está de más. Que no, que yo no podía dejar a la niña sola, que todo el que vive aquí en un building, ok, sabemos que en el momento, o esto, ok, aquello, pero aquí siempre... que la vecina o esto, aquello, tenían que planear, porque eso fue todo planeado. Porque tenían que buscar una babysitter. Antes de hacer eso. Fue para buscar sonido, tenían que planearlo tan bien, avisarle a la mamá de ella, o un tío, o lo que sea, una prima. Sí, cuídame la niña, que tenemos un plan, y esto y el otro. Y ya, y se hacen así. Puntual, que fue para buscar sonido. Pues entonces, pero ya. Todo el mundo lo sabe. Ya, por eso ahora que ya está saliendo a maquillar y a enmascarar la... No, ella quiere limpiarse. Es claro. Ella quiere aclarar que todo es como ella dice. Sí, exactamente. Convencer al público todavía. Que es verdad. Que ella no iba a jugar. Ojalá y sea mentira. Como ella Miren, dice. Mi público. Porque en verdad va a quedar bien fea. Comando 911 no le va a hablar mentira. Y mucho menos de este tipo de cosas. Ustedes pueden llamar a Octopus. Y pueden llamar a Brasil, pueden llamar a Salsa con Fuego, que cantó Yailin, la más viral, que fue un soldado. Aplauso para Yailin, que cantó este fin de semana. Bueno, lo que le quiero decir es que Octopus, para tú hacer un party o cualquier cosa ahí, tiene que llamar mínimo 3 o 2 meses antes. Y el problema de ello pasó hoy. Y ya al otro día, ya estaban los boletos y estaba la foto y toda la cosa. Ya estaban los flyers. Ya el party estaba planeado de hace 3 meses. Exactamente, ya todo estaba hecho. Para eso tú tienes que tirarte una foto, tienes que ir a un sitio de printing para que te tiren, tú sabes, para hacer los flyers, para hacer los boletos y todas esas cosas. Sodi, que ya hicieron todo eso en un día. Y después entonces viene Cuca y Alex Pasola. Y hacen también que lo mismo en otra discoteca, que también, vuelvo y digo, con anticipación. Y el que no vive aquí en Estados Unidos y vive aquí, sabe que todo aquí en Estados Unidos es con cita, con appointment. Hasta para tirarse un peo, aquí tú tienes que hacer una cita. Y ustedes lo saben. Un peo que te vaya a tirar tiene que hacer appointment. Y más esa discoteca que siempre están trayendo artistas, que bulín, que esto, que aquello, que chimbala, que toquicha.
Todos los artistas que ¿tú me entiendes? Todo es y más un weekend, que viernes, sábado, que esas fueron las fechas que ellos hicieron los party, ¿me entiendes? Sí, pero puede ser, bueno, él dijo, bueno, cuando viera a ver, le dijo al dueño, mira, no te preocupes, que esa discoteca la llenamos como de lugar. Y ahí vino el plan y toda la vaina. Y fue gente, porque la cosa estaba ahí, ya tú sabes, estaba en apogeo. Así que esto es lo que le queríamos decir, mi gente, mi querido público. Cualquier cosa, dejen ahí abajo en los comentarios, danos tu like. Y si llegaste a esta parte del video, ¿qué más te puedo decir? Y esperemos que este sea el último día ya de hablar de este tema porque queremos cambiar. Pero mientras siga la cosa picante, así. Díganos qué tema tenemos que seguir desmintiendo, ustedes quieren. Señores. ¿Qué tema ustedes quieren? Que venga el siguiente para soltarle este. Bueno, obviamente, si no pasa nada más, porque este es el trabajo de nosotros, si no pasa nada más, pues claro que vamos a venir con Cuca y Alex Pasola, ¿verdad? Puntual. hasta que nos cansemos. Así que... Señores, síganos en todas las plataformas, sigan a Comando 911, síganlo en TikTok, Instagram, Facebook como Comando 911 y a mí también me pueden seguir en Instagram como La Puntual F, todo junto, La Puntual F. En TikTok también por igual y Facebook también. Así que ya ustedes saben, lo queremos muchísimo y nos vemos con un video nuevo. Así que ya saben, Comando 911 se despide con La Puntual. Bye. ¡Alarma! ¡Alarma!